escuchas a Héctor Rosales en radio. Continuamos con estudios bíblicos y ahora vamos con el libro de San Malaquías. Malaquías significa mensajero mío o ángel del Señor. A final de cuentas, un ángel es un mensajero de Dios. Así lo llama la versión en griego de la Sagrada Biblia. Clemente Alejandrino, Orígenes y otros doctores de la Iglesia, a falta de datos sobre la persona de San Malaquías, algunas veces lo tomaron por ser un ser celestial. Pero esa opinión obviamente que no se funda en un argumento real. Quizá y solamente era una expresión, llamarlo un ser celestial. Tampoco lo admiten los intérpretes, los estudiosos de la Biblia modernos. El Targum de Jonathan dice en cambio que San Malaquías era simplemente un nombre adoptado por el mismo profeta Esdras, que ya estudiamos el libro de Esdras, y que tomó el libro de Malaquías para escribir en esta ocasión. El problema es que no sabemos por qué habría tomado ese nombre. Bueno, pudiera ser, ¿no?, mensajero de Dios. La serie de los profetas menores se cierra precisamente con este libro, con el libro de San Malaquías, que vivió en tiempos de Esdras y Nehemías. Otro punto que nos llevaría a pensar que pudiera tratarse del mismo profeta Esdras. Casi un siglo después de los profetas Ageo y Zacarías, cuando el templo estaba ya reedificado y se había reanudado el culto, San Malaquías solo era sucedido 4 siglos más tarde por el precursor, a quien él mismo anuncia como también el retorno o el regreso de Elías, y a quien Jesús había caracterizado como el último y el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, al decir: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Lucas capítulo 16, versículo 16. Después de recordar como una sentencia que agrava la culpa de Israel cuanto fue el amor de Dios por su pueblo, San Malaquías lucha contra los mismos abusos contra los cuales se dirigen los libros de los profetas Esdras y Nehemías. Es decir, la corrupción de las tribus de Babilonia, o las tribus que fueron llevadas cautivas a Babilonia, donde aprendieron todas las artes malas de aquellos pueblos. Recuérdese que el profeta Daniel sí las aprendió incluso las artes oscuras de los babilonios, pero no creía en eso, ni lo practicaba. Hubo parte del pueblo de Israel que sí aprendieron todos esos ritos demoníacos, los guardaron y se sospecha que se siguieron practicando hasta nuestro presente. Obviamente que no es en todos los casos, porque actualmente el pueblo de Israel tiene una amplia pluralidad de sectas heréticas, desde las personas que son completamente ateas hasta los que son practicantes de cultos diabólicos. Abiertamente se definen algunos israelíes como satanistas, así como en México también hay una población de mexicanos que, siendo esta una nación católica que se funda en el supuesto católico, incluso la bandera lo dice, pues hay gente que se dedica a rendir culto a ídolos falsos como la muerte o Satanás. El estado moral de los judíos en Palestina se hallaba entonces muy lejos de ser el perfecto, cuando Esdras, Nehemías y el profeta que hoy nos ocupa San Malaquías comenzó a predicar, a profetizar sería,
Una profunda depresión se había producido a este respecto desde los días mejores en que el profeta Ageo y Zacarías promulgaban sus cultos. San Malaquías nos muestra a la nación teocrática, a la nación que por excelencia tiene un rey que es Dios, descontenta de su propio Dios porque tardaba mucho en cumplir sus palabras, en su opinión, en realizarse las promesas con los profetas anteriores. Bueno, pero también es cierto que ellos no cumplían con el estado perfecto para que se diera el cumplimiento de esas promesas. Empieza tratando de los sacerdotes, nos habla sobre el culto, porque los sacerdotes, el pueblo degenera, las ovejas, el rebaño de Dios degenera por malos sacerdotes, por malos pastores, por malos sacerdotes o curas. Por lo cual, San Malaquías reprende a los ministros de culto, a los ministros del Señor, que se habían olvidado del carácter sagrado de su cargo. Predica luego contra la corrupción de las costumbres del pueblo de Israel, que asumieron costumbres de pueblos paganos. Como hoy el pueblo mexicano tiene idolatría por falsos profetas, por políticos, por actores, por cantantes, o por un miserable trozo de vidrio o de cuarzo que piensan que les da protección y poder. Predicó contra los matrimonios mixtos, no porque hubiera un sentimiento racista contra otros pueblos. Predicó contra los matrimonios mixtos porque los hombres y mujeres israelíes tomaban por marido o por esposa a gente pagana, a gente que adoraba a dioses falsos o que practicaba la brujería o la hechicería. Más aún, San Malaquías condena los divorcios, la infidelidad del corazón, el romper un juramento, un sacramento sagrado ante los ojos de Dios. San Malaquías exhorta a pagar escrupulosamente los diezmos, que no es lo mismo que la limosna que damos en la iglesia. Quien les diga que es lo mismo, seguramente es más cercano a las sectas heréticas que se dicen cristianas y no lo son. Al final, San Malaquías anuncia la segunda venida de Elías como el precursor del gran día del Señor, juntamente con predicciones mesiánicas muy importantes. Hay quienes consideran que la segunda venida de Elías ya ocurrió y que ese era San Juan el Bautista, que murió por los bailes degenerados de Salomé, como hoy bailan las reggaetoneras, las teiboleras, las mujeres de la vida galante, para seducir a los hombres. Murió porque le ordenó a Herodes cortar la cabeza de San Juan el Bautista. Se presupone que él habría sido el retorno de Elías. Pero eso no lo tenemos aquí en la Sagrada Escritura como tal confirmado, es simplemente una opinión. Vamos a una breve pausa y continuamos con más. En un momento regresamos. Regresamos. Comenzamos con el primer capítulo del libro de San Malaquías, que en su primera parte nos habla sobre el amor de Dios a su pueblo. Carga. Palabra de Yahvé a Israel por boca de San Malaquías. Os he amado, dice Yahvé, mas vosotros decís, ¿en qué nos amaste? ¿No era acaso Esaú hermano de Jacob? Dice Yahvé. Y yo he amado a Jacob, a Esaú empero lo he aborrecido y he convertido sus montañas en soledad. Abandonada su herencia a los chacales del desierto. Si Edom dice, aunque hemos sido destruidos, volveremos a edificar las ruinas, por el contrario, así dice Yahvé de los ejércitos, ellos edificarán, mas yo lo derribaré. Y se les llamará tierra de impiedad, y pueblo contra el cual Yahvé está indignado para siempre.
Vuestros ojos lo verán y diréis, grande es Yahvé, aún más allá del país de Israel. A partir del versículo número 6 nos habla sobre los pecados de los sacerdotes. El hijo honra al padre y el siervo a su amo. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde queda mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está el temor que me corresponde? Dice Yahvé de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que despreciáis mi nombre. Vosotros diréis, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? O sea, se atreven a contradecir a Dios. Es lo más infame que se puede hacer. Si Dios los está acusando es porque es cierto. Dios no es mentira, Dios es verdad. Pero aquí Dios exhibe la conducta del hombre, que incluso ante el mismísimo Dios son capaces de mentir, y muchos han sido capaces de mentir ante el altar, con juramentos falsos de todo tipo. Vosotros diréis, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿Le reprocharán a Dios? Que dé pruebas a Dios mismo. Versículo 7. Ofrecéis en mi altar pan inmundo y decís, ¿cómo te hemos profanado? Con vuestro decir, la mesa de Yahvé es despreciable. Si ofrecéis un animal ciego, ¿no es acaso cosa mala? Y si ofrecéis una res coja o enferma, ¿no es malo? Preséntalo a tu gobernador, a ver si te lo agradecerá, o si te será favorable, dice Yahvé de los ejércitos. Ahora rogad a Dios que se apiade de nosotros, pues obra de vuestra mano han sido estas cosas. Quizás os será propicio, dice Yahvé de los ejércitos. Y he aquí la maldad, que el hombre piensa que puede dedicarle cosas de poco valor o poco tiempo a Dios. Ni siquiera el tiempo justo, ni siquiera el tiempo mínimo, sino menos de lo indispensable, y piensa además que Dios le debe algo a cambio. A Dios no le interesaban realmente esos animales sacrificados, pero era el acto malicioso de tratar de engañar, de decir, he cumplido contigo, Dios. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, he cumplido con Dios? Fui a misa, estaba insoportable y ya regresé. Ya cumplí con Dios, se acabó. Puedo hacer cualquier otra cosa. A eso se refiere. El sacrificio no es sincero. Eso es a lo que se refiere. Le presentan una res ciega, enferma. Bueno, como estaba enferma, pues es lo que ya vamos a desechar, pues que sea para Dios. Así piensan los hombres perversos que no aman a Dios. Que no aman a Dios y no están con Él, por más que digan, pues yo ya cumplí. A partir del versículo número 10 nos habla sobre el nuevo sacrificio puro y universal. Oh, si alguno de entre vosotros cerrase las puertas, para que no encendierais en vano el fuego, supongo que aquí era el fuego, porque está con J, el fuego de mi altar. Repito, oh, si alguno entre vosotros cerrase las puertas, para que no encendieseis en vano el fuego de mi altar. No tengo complacencia en vosotros, dice Yahvé de los ejércitos, y no me agrada la ofrenda de vuestras manos. ¿Sí? Nuevamente aquí nos habla de la hipocresía. Prenden el fuego del altar, pero dejan las puertas abiertas para que se apague. Entonces, es el hombre que como que quiere jugar a las dos cosas, ¿no? Quiere tener contento al diablo y a Dios al mismo tiempo. Y eso no se puede. Porque desde el orto del sol hasta el ocaso es grande mi nombre entre las naciones.
y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda, y lo que en ella se ofrece es un manjar despreciable. Decís, ¡qué fastidio! Y lo comáis de desprecio, lo colmáis de desprecio. O sea, fastidio y es despreciable rendir culto a Dios. Lo sabe Dios, que ve los corazones de todos los hombres. No se gozan en rendir culto a Dios. Decís, qué fastidio, y la colmáis de desprecio, dice Yahvé de los ejércitos, ofreciéndome lo robado, lo cojo y lo enfermo. Esto me ofrecéis en sacrificio. ¿Qué puede ser en la actual iglesia? Pues cuando se tiene dolor, teniendo mucho dinero, desde luego. Los que tengan poco, que den poco. Pero los que tienen mucho dinero y sienten dolor de dar 50 centavos para el templo, para el mantenimiento del templo, a esto se refiere. Esto me ofrecéis en sacrificio. ¿Acaso lo puedo aceptar de vuestra mano? Dice Yahvé. Primera maldición de este libro dice: maldito el fraudulento que tiene en su rebaño un macho, y habiendo hecho un voto, ofrece a Yahvé una res defectuosa. Porque yo soy un rey grande, dice Yahvé de los ejércitos, y temible es mi nombre entre las naciones. Fin del capítulo número 1 del libro de San Malaquías. Pueden darse cuenta de lo perverso que es. A Dios no le va ni le viene, como se dijera coloquial o vulgarmente en México, si le entregan una res sana o enferma, pero es la intención. ¿Cuál es la intención en el corazón de estos hombres de tratar de defraudar a Dios? ¿Defraudarías tú, si vendieras fruta, defraudarías tú a un cliente vendiéndole frutas podridas, con gusanos? Desecha. El cliente te lo regresaría. No puede ser así, porque el cliente te pidió una fruta en buen estado, con buen color y buen sabor. No puedes defraudar. Entonces, si a un ser humano cualquiera no se le puede defraudar dándole una fruta en mal estado, ¿por qué intentas defraudar a Dios? El que intenta defraudar a Dios, podemos interpretarlo como que realmente no cree en Dios. Es como en las otras partes de la Sagrada Escritura, en que hemos analizado que dice, hagamos el mal, Dios no lo verá. O en otras partes en las que se dice, bueno, Dios pues ni siquiera ha de existir, esto lo hacemos por no dejar. Es como algo ceremonial. Como Dios no existe, pues lo hacemos como algo ceremonial y pues a él le podemos dar los desechos, ¿no? Los desechos van al altar y lo bueno nos lo quedamos nosotros. Eso no es un acto de caridad y lo digo, Dios es el soberano dueño de todo el universo. A él no le importa esta clase de cosas. Lo que podamos dar materialmente nosotros es nada. A él le importa la intención, el gusto y el sacrificio con que estamos actuando. Por eso, no intenten engañar a Dios, y si intentan engañar a Dios, mejor no hagan nada, porque lo están tomando o lo están convirtiendo en su peor enemigo, al Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Vamos ahora con el capítulo número 2 del libro de San Malaquías, que en su primera parte nos habla sobre el castigo de los sacerdotes. Ahora para vosotros, oh sacerdotes, tengo este decreto.
Si no escucharéis ni os empeñaréis en dar gloria a mi nombre, dice Yahvé de los ejércitos, enviaré sobre vosotros la maldición, y maldeciré vuestras bendiciones, y las he maldecido ya, porque no hacéis caso de mí. He aquí que os arrojaré la espaldilla, esparciré estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de las víctimas de vuestras fiestas, y seréis echados juntamente con él. Entonces conoceréis que yo os he dado este decreto, para que quede en vigencia mi pacto con Leví. Dice Yahvé de los ejércitos, mi pacto con él fue un pacto de vida y paz. Yo le di estos bienes. Era un pacto de temor, y él me temió y tembló ante mi nombre, es decir, lo respetó. En su boca estuvo la ley de verdad, y maldad no hubo en sus labios. Anduvo conmigo en paz y en rectitud, y apartó a muchos del mal. Vamos a una breve pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Nos quedamos en el versículo número 5, en que nos habla sobre el pacto de vida y paz. Dios fue el que dio todos los bienes, todas las bendiciones para los sacerdotes, y el sacerdote fiel de la tribu de Leví tuvo temor o respeto, mejor dicho, del santo nombre de Dios. No se atrevió a utilizarlo en vano, no se atrevió a olvidarlo porque es un tesoro. Vamos con el versículo número 6. En su boca estuvo la ley de verdad, y maldad no hubo en sus labios. Anduvo conmigo en paz y en rectitud, y apartó a muchos del mal. Porque los labios del sacerdote guardan la doctrina, y de sus labios se ha de aprender la ley. Porque él es mensajero de Yahvé de los ejércitos. Así debería de ser el sacerdote. Pero vosotros, sacerdotes, os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis pervertido el pacto de Leví. Dice Yahvé de los ejércitos esto. Por eso también yo os he hecho despreciables y viles delante de todo el pueblo, por cuanto no seguisteis mis caminos, y aplicasteis la ley con acepción de personas, es decir, de manera injusta, porque distinguían entre distintas personas, ¿no? Lo malo que era condenado en los pobres, por poner un ejemplo, es elogiado sea cometida esa falta moral o delito por parte de los ricos y poderosos. Es injusto, es inequitativo la forma en la que aplicaron la ley los sacerdotes. Yo sé que hay sacerdotes que han justificado cosas horribles. Versículo número 10. A partir del versículo número 10 nos habla contra los pecados del pueblo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué engaña el uno al otro, profanando la alianza de nuestros padres? Judá ha hecho traición, y se cometen abominaciones en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario de Yahvé, que él ama, y contrajo matrimonio con la hija de un dios extraño. Yahvé exterminó de las tiendas de Jacob al hombre que obra así, al maestro y al discípulo, asimismo a aquel que presente ofrenda a Yahvé de los ejércitos. San Malaquías reprende de los versículos 10 al 16 al pueblo en general, cuyo pecado consiste principalmente en faltar al amor paternal de Dios. No obstante ser todos hermanos e hijos de un mismo Padre, se traicionan los unos a los otros,
y eso sin lugar a dudas que hace sufrir al Padre, quebrantando de esta manera el pacto con Dios en el monte Sinaí. Nótese la elocuencia de este mensaje, la fraternidad que debe de existir entre los cristianos. Hoy en día, por ejemplo, se ha masacrado al pueblo cristiano armenio y es una cosa de indolencia y crueldad que el pueblo católico no sea consciente de ello, que eso no esté dentro de sus prioridades. Se le ataca al pueblo católico de Nigeria, también se olvida. Se masacra al pueblo católico de Ucrania, también se olvida. Que allá, me refiero a cristianos en general, incluso si son ortodoxos más que católicos. Hay una hermandad en Cristo, vamos a decirlo así, una hermandad en Cristo. Si bien la herejía no debe de aceptarse, hay una hermandad en Cristo y en que el ser humano es hijo de Dios y por tanto debería de importarnos todo eso. En cambio, los crueles, los sucios, los manipuladores, no se rigen por Dios, sino que van y buscan quedar bien con el poderoso, con el que tiene más reflectores, con el que tiene más medios de comunicación a su servicio. A partir del versículo número 13 nos habla contra el divorcio y el adulterio. En México, el partido Morena, los partidos de izquierda, legalizaron el adulterio y el divorcio. Un divorcio que ahora se llama incausado o exprés, porque basta con que una de las partes esté inconformada y ya se tramita el acta de divorcio, esté o no de acuerdo a la segunda parte. Después, obviamente que tendrán muchas peleas por la división de los bienes, pero de momento quedan divorciados. Todo eso es del diablo. Partido Morena y el PRD impulsaron legalizar el adulterio y el divorcio, es decir, la destrucción de la familia. Malditos están todos ellos, 1000 veces malditos, porque eso no se puede permitir. Divorcio y adulterio. Y un ser infame llamado Pablo Gómez tenía el cinismo de decir que el legalizar el adulterio era un derecho de la mujer, derecho de que su marido se burle en el mismo lecho conyugal, de fornicar con una mujer que no es su esposa, de burlarse de ella. Eso entienden por derechos de la mujer, como también matar a sus propios hijos, que llaman derecho de elección o derecho de elegir. No sé cómo es que los mentirosos manipulan, distorsionan tantísimo el lenguaje, que pareciera que no hablan de lo que en realidad están hablando. Dice el versículo 13. También otra cosa, 6. Le describe una mala conducta a los sacerdotes. Ustedes también otra cosa hacen. Cubrís el altar de Yahvé con lágrimas, con llantos y gemidos, porque él no vuelve su rostro hacia la oblación, ni recibe de vuestra mano ofrenda agradable. Cuando el sacerdote piensa que sus ruegos ante Dios son ignorados. Dios lo ve y escucha todo. ¿Por qué no responde a su llamado? Habrían de preguntarse qué es lo que están haciendo que a Dios no le gusta. Dice el versículo 14. Y vosotros decís, ¿por qué? ¿Por qué Yahvé ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has sido infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Se comprende. Acuérdese que ahorita estamos hablando de los pecados ya del pueblo, no solamente de los pecados del sacerdote. El hombre que reza, que cubre de lágrimas el altar, ¿por qué Dios no me hace caso? ¿Por qué no atiende mi solicitud, mi pedido, mi gemido? Ve lo que hiciste. No te va a escuchar porque eres un adúltero. Por eso no te escucha. Porque Yahvé ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has sido infiel,
siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, es decir, en otras palabras, tu esposa. No te va a escuchar Dios. La boca de un adúltero no, o vaya, Dios lo escucha todo, Dios lo sabe, pero no va a atender a esas demandas. Versículo 15. ¿No la hizo aquel que es uno? ¿No es ella una partícula de su espíritu? ¿Y qué pide aquel, uno, sino un linaje de Dios? ¿Qué pide aquel, sino un linaje de Dios? Bueno, seguimos la traducción de San Jerónimo en la Biblia Vulgata. Se han dado muy diversas traducciones e interpretaciones de este versículo que en efecto ahorita me representa una dificultad de entender. Vamos a ver qué es lo que dicen los especialistas. Crampon, por ejemplo, resume la idea de la Biblia Vulgata diciendo: ¿no es el mismo Dios quien creó a la mujer como hizo también al hombre? ¿Y el espíritu no es común entre ambos? Así que la procreación de una descendencia santa en Israel por el hombre y la mujer es imposible si los maridos despiden a las mujeres israelíes y se casan con mujeres extranjeras. O sea, no es que sean de otra raza, sino que tienen cultos que no son de Dios, no son del verdadero Dios. Por eso es que se rechazaba los matrimonios mixtos, ¿sí? Por eso, no porque fuera algo racial. ¿No la hizo aquel que es uno? ¿No es ella una partícula de su espíritu? ¿Y que pide aquel sino un linaje de Dios? Guardad pues vuestro espíritu, y ninguno sea infiel a la mujer de su juventud. Porque yo aborrezco el repudio, dice Yahvé. Repudio es lo mismo que divorcio. A Dios no le gustan los divorcios, porque yo aborrezco el repudio, dice Yahvé, el Dios de Israel, pues esto es cubrir de violencia su vestido. Así dice Yahvé de los ejércitos. Por eso guarda vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis cansado a Yahvé con vuestras palabras, y con todo decís: ¿cómo le hemos cansado? Otra vez el reproche. Reproche que pues revela mucha ignorancia, ¿no? O mucho cinismo, porque sabiendo cuáles son sus faltas, le recriminan a Dios: ¿cuándo te he fallado, Dios? ¿Cuándo? ¿Cómo le hemos cansado? Con vuestro decir. Todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Yahvé, y en ellos él se complace. Oh, esta pregunta: ¿dónde está el Dios de la justicia? Es decir, están difamando el nombre de Dios. Mejor dicho, están calumniando, no es difamando. Están calumniando a Dios. Porque Dios nunca dijo esto. Todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Yahvé. Lo están calumniando, él nunca dijo eso. O, ¿dónde está el Dios de la justicia? Este versículo 17 es el último. ¿Dónde está el Dios de la justicia? La pregunta se entiende bien en boca de los regresados del destierro, de los que regresaban del cautiverio en Babilonia. No entendían la paciencia de Dios. No entendían nada. Que esperaban la humillación de los pueblos enemigos por el brazo de Dios y se admiraban de que éstos aún siguieran siendo prósperos. No entendían que tenían que tener paciencia y que ellos también tenían que cumplir con Dios. Parecía entonces que para ellos, si Dios no cumplía a la de ya sus exigencias, no era lícito, ni propio, ni importante adorarlo. No se aborrezca a la mujer de su juventud. No cometerás adulterio. El adulterio es todavía dentro del matrimonio. El divorcio es decir, definitivamente no quiero a mi esposa. O en caso de la mujer, no quiero ni respeto a mi marido. Esto es condenado por Dios.
Y si acaso en el pasado los judíos tienen algunas leyes extrañas que en teoría les permiten el repudio o el divorcio, Cristo explica que esto no fue determinación de Dios, sino costumbre de hombres. Y la costumbre o tradición de hombres no es importante, solo la de Dios. En un momento regresamos. Regresamos. Entramos en la parte final de este programa y vamos con el capítulo 3 de San Malaquías hasta donde lleguemos. En la primera parte nos habla sobre el día del Señor. He aquí que envío a mi ángel, dice Dios, que prepara el camino delante de mí, y de repente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, y el ángel de la alianza a quien deseáis. He aquí que viene, dice Yahvé de los ejércitos. Pregunta, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién es el que podrá mantenerse en pie en su epifanía? Pues será como fuego acrisolador y como lejía de batanero. Se sentará para acrisolar y limpiar la plata, purificará a los hijos de Levi, y los limpiará como el oro y la plata para que ofrezcan a Yahvé sacrificios en justicia. Y será grata a Yahvé la oblación de Judá y de Jerusalén como en los primeros días y como en los tiempos antiguos. Entonces llegaré a vosotros para juzgar y seré pronto testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros y los pérjuros, contra los que oprimen al jornalero, contra los que oprimen a la viuda y al huérfano, contra los que tuercen el derecho del extranjero y no temen a mí, dice Yahvé de los ejércitos. Todo esto que comete el gobierno de México. Practica la hechicería, va a hacerse limpias el dictador socialista, practica la santería, consigue un bastón y se lo da a una bruja israelí que nada tiene que hacer en México, una farisea. Cometió adulterio, dice mentira, que es el perjuro. Perjurar es mentir, pero en un juramento. Oprimen al jornalero, al trabajador, no le dan lo que es lo justo. Oprimen a la viuda y al huérfano, pues han determinado que el dinero que no se utilice en las cuentas de banco 6 años después, ellos se lo van a robar. Ya no va a ser para la asistencia pública. Ellos tuercen el derecho del extranjero. Fueron quemados vivos 40 migrantes en un centro de detenciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, y el presidente se burla, se carcajea de ellos. No temen el nombre de Dios, pues se atreve incluso a insultar a los obispos y sacerdotes que critican su vergonzoso actuar y sus blasfemias contra Dios. Todo esto es una condena contra el mal gobierno que actualmente tenemos, o al menos aplica. Estas amenazas se dirigen contra los vicios del pueblo, particularmente contra la hechicería, el adulterio, el perjurio y la injusticia para con los pobres. Y también la Sagrada Escritura dice que el pobre malvado no debe de comer. Lo vamos a ver posteriormente, que la ley, la Sagrada Palabra, es muy inteligente para premiar a los que hacen el bien y castigar a los malvados. Versículo 6. Porque yo, Yahvé, soy inmutable. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Como Él es verdadero, no va a cambiar. Siempre va a ser de este modo. Su bondad prevalecerá por encima de las maldades que ha hecho este pueblo, como para ser aniquilado. A partir del versículo número 7 nos dice: benditos los cumplidores de la ley. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis mandamientos y no los habéis guardado. Convertiros a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Yahvé de los ejércitos. Mas vosotros decís: ¿en qué hemos de convertirnos? Se creen perfectos ante los ojos de Dios. Versículo 8.
¿Puede acaso el hombre engañar a Dios? Pues vosotros me estáis tratando de engañar, y decís, ¿en qué te hemos engañado? En los diezmos y las primicias. Caiga sobre vosotros la maldición, porque me habéis engañado, la nación entera. Traed todo el diezmo a la cámara de tesoro, para que haya alimento en mi casa. Y probadme, os ruego, en esto, dice Yahvé de los ejércitos, a ver si no os abro las cataratas del cielo y derramo sobre vosotros una bendición superabundante. Dejen de engañar a Dios. Practiquen el sacrificio. Ese dinero que pensaban gastárselo en pornografía, que pensaban gastárselo en Netflix, que pensaban gastárselo en alcohol o en cualquier otra tontería, ¿por qué no se lo dan a la casa del Señor? Por una vez al año. No les va a pasar nada malo, pero que sea realmente un sacrificio. Por vosotros increparé a la langosta devoradora, y no os destruirá los frutos de la tierra y las viñas del campo. No os serán estériles, si realmente son sinceros con Dios, dice Yahvé de los ejércitos, y todas las naciones os llamarán bienaventurados, pues seréis una tierra de delicias, dice Yahvé de los ejércitos. A partir del versículo número 13 nos habla sobre la suerte de los impíos y la suerte de los justos, lo contrario al impío. Vuestras palabras contra mí son insolentes, dice Yahvé, y todavía decís, ¿hemos hablado contra ti acaso? ¿Hemos dicho cosa inútil es servir a Dios? ¿Y qué provecho tenemos si observamos sus mandamientos y andamos tristes delante de Yahvé de los ejércitos? Llamarnos dichosos, dice, llamarnos dichosos a los soberbios, pues los impíos tienen suerte, aunque provocan a Dios, siempre quedan salvos. Entonces los que temían a Yahvé hablaron unos contra otros, y Yahvé estuvo atento y escuchó, y fue escrito delante de él un libro de memoria en favor de los que temen a Yahvé y respetan su nombre. Pues bien, es aquí que vamos a concluir con estudios bíblicos, porque el tiempo así lo exige, pero continuamos después con el versículo número 16 del libro de San Malaquías, capítulo 3. Gracias por su atención, Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio.